Mis padres le dejaron a mi hermano menor una mansión valorada en $800,000 en Nueva York. A mí me legaron una cabaña de madera podrida en medio de Alaska. El día que lo descubrí, mi prometida me cerró la puerta en la cara, gritando que era un perdedor patético que nunca llegaría a nada. Me sentí destrozado, humillado y desesperado. Pero cuando finalmente volé a Alaska y abrí la puerta de esa cabaña, encontré algo valorado en $50 millones. Así fue como mi vida dio un vuelco total. Soy Esteban Herrera, de 29 años, el hijo mayor de una familia que nunca me vio como suficiente. Mi hermano menor, Carlos, era el niño prodigio. La gente en mi familia solía decir que podía encantar a cualquiera. Mi padre, Arturo, creía que Carlos tenía la ambición para llevar adelante el nombre de los Herrera. Mi madre, Mariana, era más suave y gentil, pero nunca cuestionaba las decisiones de mi padre. Carlos era su orgullo. Yo era su idea secundaria. Raquel Morales, la mujer con la que pensaba casarme, tampoco ocultaba cómo me veía. Habíamos estado comprometidos por 1 año, y creí que construíamos una vida juntos. La verdad es que ella solo esperaba que yo alcanzara el éxito de mi hermano. Cuando se enteró del testamento, no solo se fue. Me escupió veneno al pecho que nunca olvidaré. Y ahí es donde comienza mi historia. El momento en que perdí todo lo que creía tener y fui forzado a entrar en algo que nunca esperé. Mientras crecía, siempre supe que era el personaje secundario en mi propia familia. Carlos, mi hermano menor, era la estrella brillante. Si él quería algo, mis padres encontraban la forma de dárselo. Si yo pedía lo mismo, la respuesta era que no era práctico o que necesitaba esforzarme más. Nuestro padre, Arturo, era un hombre que veía la vida como un campo de batalla. Tenía la idea de que un hijo tenía la fuerza para liderar y el otro necesitaba endurecerse. Mi madre, Mariana, era amable y cariñosa cuando estábamos solos, pero frente a mi padre se mantenía callada, siempre apoyando sus elecciones. Carlos jugaba al fútbol en el equipo universitario y mi padre estaba en cada partido gritando desde las gradas, orgulloso como si hubiera criado a un campeón. Recuerdo una vez que traje a casa un cuento corto que había escrito en la secundaria. Mi profesor lo había calificado como excepcional. Lo puse sobre la mesa de la cena, esperando reconocimiento. Mi padre apenas lo miró antes de volverse hacia Carlos para preguntarle sobre sus metas para la próxima temporada de fútbol. Ese momento se quedó grabado en mí, la forma en que el silencio suena más fuerte que las palabras. De adulto, la misma dinámica continuó. Carlos prosperó, se convirtió en consultor financiero en Nueva York, manejando autos caros, viviendo en apartamentos de lujo, haciendo viajes de fin de semana a Europa. Siempre tenía un reloj nuevo o un traje nuevo, y la gente lo elogiaba por su confianza. Yo también trabajaba duro, pero en empleos que apenas cubrían el alquiler y las cuentas. Intentaba sentir orgullo por él, pero nunca podía sacudirme la sombra que proyectaba sobre mí. Raquel entró en mi vida hace 3 años, y al principio se sintió como un salvavidas. Era hermosa, ambiciosa y llena de energía. Me dijo que le encantaba lo diferente que era de los hombres con los que solía salir. Decía que tenía alma y corazón. Y por un tiempo, le creí. Pero con el paso del tiempo, sus palabras cambiaron. Comenzó a compararme con Carlos, preguntando por qué no podía vestirme como él, por qué no apuntaba más alto, por qué no luchaba más por el éxito. En las cenas, se inclinaba sobre la mesa y decía cosas como: Esteban, simplemente no entiendo cómo estás contento con esta vida pequeña. ¿No quieres más? ¿No quieres ser alguien? Le respondía que lo intentaba. Le decía: no todo se mide por dinero o estatus. Ella ponía los ojos en blanco y replicaba: díselo al casero cuando llegue el alquiler. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Nuestro abogado familiar nos contactó sobre el testamento. Mis padres habían fallecido con meses de diferencia. Primero mi padre por un derrame cerebral, luego mi madre después de que su salud empeorara. Aún estaba lidiando con la pérdida, tratando de procesar el duelo. Carlos y yo fuimos citados a la oficina para revisar su patrimonio. Al entrar en esa oficina, me aferré a un hilo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, me habían dejado algo significativo. Tal vez mi madre había luchado por mí al final.
Carlos entró como si fuera una reunión de negocios, estrechando manos con el abogado y riendo como si ya estuviera decidido a su favor. Cuando leyeron el testamento, sentí como si un martillo me golpeara el pecho. Carlos recibió una mansión en Nueva York valorada en más de $800,000, junto con la mayoría de sus activos financieros. A mí me dieron la escritura de una cabaña remota en Alaska. Eso fue todo, sin explicación, sin equilibrio, solo Carlos con una mansión y yo con una choza olvidada en la naturaleza. Me quedé congelado en la silla, mis dedos aferrando los reposabrazos, mi rostro ardiendo de humillación. Carlos sonrió con superioridad, como si la vida confirmara lo que ya sabía. Supongo que papá siempre creyó en mí, dijo, dándome una palmada en el hombro como si fuera un niño que necesitaba consuelo. Cuando Raquel se enteró esa noche, perdió el control. Gritó tan fuerte que los vecinos pudieron oírla a través de las paredes. ¿Una cabaña? ¿Estás bromeando? ¿Carlos recibe una mansión y tú una choza en el bosque? ¿Te escuchas cuando hablas de tu vida? Eres un perdedor patético, Esteban. Siempre lo has sido. Tiró el anillo de compromiso sobre la mesa. No voy a desperdiciar mi vida con alguien que nunca llegará a nada. Luego salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Me quedé allí en silencio, mirando el anillo. Me sentí despojado. No solo había perdido a mis padres, sino que en la misma semana perdí a la mujer con la que pensaba pasar mi vida. Cada insulto de mi infancia regresó de golpe, resonando en mi cabeza. El tono despectivo de mi padre, el orgullo engreído de Carlos, las palabras crueles de Raquel. Era un coro que me decía que no valía nada. Durante días, llevé la escritura de esa cabaña en mi bolsillo. La saqué una y otra vez, mirándola como si fuera una broma cruel, una choza podrida en medio de la nada. ¿Qué se suponía que hiciera con ella? ¿Venderla por migajas, quemarla, fingir que no existía? Pero cuanto más miraba la tinta descolorida en ese papel, algo cambiaba en mí. Tal vez no se trataba de la propiedad en sí. Tal vez era sobre enfrentar lo que mis padres habían dejado atrás. Una noche, mientras el tráfico de la ciudad rugía fuera de mi ventana y mi apartamento se sentía como una prisión, tomé la decisión. Si esto era todo lo que valía para ellos, necesitaba verlo con mis propios ojos. Compré un boleto de ida a Alaska. Ese fue el momento en que dejé de huir del juicio de mi familia. Ese fue el momento en que decidí enfrentar la cabaña. El avión a Alaska era pequeño y se sacudía, como si cada ráfaga de viento pudiera desarmarlo. Me senté pegado a la ventana fría, mirando extensiones interminables de nieve y bosque abajo. Aferraba la escritura en mi mano como si fuera una maldición y una llave al mismo tiempo. Mi mente repetía la sonrisa de Carlos y las palabras finales de Raquel. Perdedor patético. Esas palabras cortaban más profundo que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho. Eran lo suficientemente afiladas para seguirme en el silencio de la cabina del avión. Cuando el avión aterrizó, el aire exterior me golpeó como un puño. Era más frío que cualquier cosa que hubiera sentido en Nueva York. El suelo estaba cubierto de nieve que crujía bajo mis botas, y el cielo era un gris ininterrumpido. Un conductor que había arreglado con la pequeña aerolínea local cargó mi bolso en una camioneta maltrecha y me llevó por caminos helados durante horas. No pasamos nada más que bosque, ríos congelados y alguna casa de madera vieja que parecía abandonada. Finalmente, el conductor se detuvo al final de un camino estrecho y señaló adelante. Eso es lo más lejos que puedo llevarte. El resto es a pie. La cabaña debería estar a unos 2 kilómetros en esa dirección. Le pagué, me colgué el bolso al hombro y empecé a caminar. El frío me mordía la piel a través de los guantes. Cada paso crujía en la nieve y el silencio del bosque era opresivo. No había autos, ni gente, ni ruidos de ciudad. Solo mi propia respiración y el sonido de las botas contra la nieve. Cuando finalmente vi la cabaña, mi corazón se hundió. Parecía peor de lo que había imaginado. El porche estaba hundido. Una de las ventanas estaba rota y la madera exterior estaba ennegrecida y agrietada por años de podredumbre.
El techo parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Solté una risa amarga y corta, porque esta era exactamente el tipo de herencia que le dejarías a alguien que no te importaba. Dejé caer mi bolso en el porche y empujé la puerta para abrirla. Las bisagras chirriaron como si la casa misma estuviera enojada por ser perturbada. Dentro, el aire estaba espeso con polvo. Muebles rotos estaban esparcidos por el piso. El olor a moho y madera vieja me picaba la nariz. Caminé por las habitaciones, cada una peor que la anterior. El fregadero de la cocina estaba oxidado por completo. Las tablas del piso crujían como si estuvieran listas para romperse bajo mi peso. Una familia de ratones había roído lo que alguna vez pudo haber sido un sofá. Me senté en una silla que parecía lo suficientemente resistente y enterré el rostro en mis manos. Esto es lo que pensaban de mí, dije en voz alta, mi voz resonando en la cabaña vacía. Esto es todo lo que valgo. Quería llamar a Carlos en ese momento, solo para oír su voz regodeándose por teléfono. Quería gritarle, preguntarle por qué nuestros padres pensaban que él merecía todo mientras yo recibía nada más que una ruina. Pero sabía lo que diría. Se reiría, me diría que papá tenía razón, que nunca tuve el impulso, que siempre estuve destinado a ser el hijo sobrante. La verdad dolía más que el frío exterior. Esa noche, desenrollé mi saco de dormir en la esquina de la habitación menos dañada. Mientras yacía allí en la oscuridad, pensé en Raquel. Su rostro, su voz, la forma en que una vez me tomó de la mano y me dijo que creía en mí. Luego sus palabras de esa última noche regresaron, golpeando en mi cabeza como martillos. Perdedor patético. Lo había dicho con tanto veneno que aún lo oía sobre el viento aullante afuera. El sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la vieja cabaña me hacía preguntarme si el techo se derrumbaría sobre mí. Cada ráfaga de viento hacía que la ventana rota traqueteara como huesos. Me envolví más en el saco de dormir y miré las sombras en el techo, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. A la mañana siguiente, desperté en silencio. El fuego que había intentado encender en la chimenea se había apagado, y el frío se había filtrado hasta mis huesos. Salí tambaleándome, viendo mi aliento nublar el aire, y miré los árboles que me rodeaban. La cabaña estaba aislada. No había vecinos, nadie que me oyera si gritaba. Nunca me había sentido tan completamente desconectado del mundo. Por un momento, pensé en irme, vender el terreno al primer comprador que encontrara, tomar el dinero que pudiera juntar y desaparecer de vuelta en Nueva York. Pero la imagen de Carlos en su mansión y Raquel riéndose de mí me mantuvo clavado en el lugar. No podía regresar derrotado. Ese pensamiento ardía en mí mientras volvía adentro. Comencé a explorar la cabaña con más cuidado, apartando sillas rotas y limpiando pilas de madera podrida. La ira me impulsaba. Cada vez que levantaba un pedazo de escombros, pensaba en mi padre diciéndome que era débil. Cada vez que barría el polvo en una pila, pensaba en el rostro engreído de Carlos. Cada vez que abría una puerta, pensaba en la voz de Raquel cortándome. Mientras trabajaba, me decía a mí mismo, tiene que haber más en esto. Tiene que haber una razón por la que me dejaron este lugar. Era la única forma de darle sentido a la injusticia. No podía aceptar que la cabaña fuera solo basura que querían quitarse de encima. Al atardecer, mi cuerpo estaba dolorido, pero algo me mantenía en movimiento. No era esperanza, era desesperación. Si no encontraba algo aquí, sabía que dejaría Alaska destrozado y vacío. Y entonces, mientras apartaba una alfombra polvorienta del piso, noté un mango. Un pequeño anillo de hierro incrustado en un panel cuadrado de madera. Me agaché y tiré, y el panel se levantó con un gemido de madera y bisagras oxidadas. Debajo se abrió un espacio oscuro, un sótano oculto. Mi corazón latió con fuerza. Por primera vez desde que llegué, sentí una chispa de algo distinto a la desesperación. El mango en el piso se sentía frío contra mis dedos. Mi corazón latía más rápido que nunca. Me arrodillé allí, respirando con dificultad, mirando la abertura negra debajo de la cabaña. El olor que subía era húmedo y terroso, como suelo sellado por décadas. Por un momento, dudé, temiendo lo que podría encontrar.
Tal vez era solo un refugio contra tormentas. Tal vez no era nada. Pero algo dentro de mí me empujó adelante. Tomé una linterna de mi bolso, la encendí y dirigí el haz hacia el agujero. Escalones de madera descendían a la oscuridad. Parecían desgastados, pero intactos. Mi estómago se apretó mientras bajaba un pie al primer escalón. Crujió bajo mi peso, pero resistió. Lentamente, con cuidado, descendí, la linterna temblando ligeramente en mi mano. El sótano era más frío que la cabaña arriba. Mi aliento se nublaba en el haz de luz. Lo barrí por la habitación y me quedé helado. Cajones de madera apilados a lo largo de las paredes de piedra, cofres de metal, algunos oxidados, otros sorprendentemente bien conservados. Un gran baúl en la esquina. El polvo cubría todo, pero el espacio estaba organizado, deliberado. Me agaché frente a uno de los cajones y lo abrí a la fuerza. La madera se astilló al separarla. Dentro, filas de paquetes de tela atados con cordel. Tomé uno, lo desarrollé y casi lo dejé caer. En mis manos había una pila de monedas de oro, pesadas y relucientes, incluso a través del polvo de décadas. Mi pecho se apretó mientras susurraba en la oscuridad. ¿Qué es esto? Rasgué otro paquete. Joyas antiguas me devolvieron el brillo. Anillos, broches, collares, cada uno centelleando con piedras que no podía nombrar, pero sabía que eran valiosas. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Abrí otro cajón y encontré más de lo mismo. Oro, plata, joyas. Se sentía como entrar en un sueño. Retrocedí contra la pared, aferrando la linterna mientras la verdad se hundía en mí. Mis padres no me habían dejado basura. Me habían dejado algo oculto, algo enorme. El peso de eso casi me aplastó. No por su valor, sino por lo que significaba. Me habían confiado esto a mí, no a Carlos. A mí. Por años, había creído que era la decepción. Había vivido bajo la sombra del éxito de Carlos y las críticas de mi padre. Ahora estaba mirando la prueba de que mis padres me veían de manera diferente a como pensaba. No habían elegido a Carlos, me habían elegido a mí. Pero la realización no trajo solo alivio, trajo miedo. ¿Qué se suponía que hiciera con todo esto? ¿Quién más lo sabía? ¿Qué pasaría si Carlos se enteraba? ¿Qué si Raquel oía y volvía arañando a mi vida? Mis manos temblaron mientras ponía las monedas de oro de vuelta en el cajón. Esto no era solo riqueza, era responsabilidad, era peligro. Me obligué a seguir explorando. En el gran baúl de la esquina, encontré libros de contabilidad encuadernados en cuero, frágiles por la edad. Hollando las páginas, vi cuentas detalladas de derechos de tierra, reclamos mineros y acuerdos comerciales que databan de casi un siglo. La historia de mi familia estaba escrita allí. Habían poseído vastas extensiones de tierra, y algunos documentos sugerían derechos a recursos que aún podrían estar activos. Un nombre aparecía una y otra vez: mi abuelo, Elías Herrera. Nunca había sabido mucho de él, solo que había sido un hombre duro, más estricto incluso que mi padre. Ahora entendía que había construido algo que se transmitió a través de generaciones. Y aquí, en este sótano oculto, mis padres me lo habían pasado a mí. Me dejé caer sobre uno de los cajones, la linterna equilibrada en mi rodilla, e intenté respirar. Por tanto tiempo, había creído la mentira de que no valía nada. Sin embargo, allí estaba, sentado sobre una riqueza tan inmensa que era casi imposible de comprender. 50 millones de dólares o más, ocultos debajo de una cabaña que todos pensaban inútil. Pero este también era el momento de la decisión. No podía dejar el tesoro allí y fingir que no existía. No podía correr de vuelta a Nueva York agitándolo en la cara de Carlos. Eso invitaría a caos, demandas, quizás incluso amenazas. Y Raquel, Dios, volvería en cuanto oliera el dinero, actuando como si siempre hubiera creído en mí. Sabía que no podía permitir eso. Hice un voto en ese instante, susurrándolo en el aire frío. No lo desperdiciaré. No dejaré que lo tomen. Lo protegeré. Probaré que tuvieron razón al confiar en mí. Durante los 2 días siguientes, trabajé como un poseído. Catalogué todo en el sótano, anotando lo que encontraba en un cuaderno que había traído.
Reforcé la trampilla con clavos nuevos y la cubrí de nuevo con la alfombra. Limpié la cabaña, reparando la ventana rota, arreglando la chimenea y barriendo años de suciedad. Cada mejora, por pequeña que fuera, se sentía como recuperar el control de mi vida. Mientras trabajaba, mi mente se agudizó. Esto no era solo sobre dinero, era sobre identidad. Mis padres me habían visto como alguien capaz de manejar el peso de este legado, incluso si nunca lo dijeron en voz alta. Tal vez la dureza de mi padre había sido su forma retorcida de probarme. Tal vez los ojos callados de mi madre habían llevado un mensaje que nunca se atrevió a pronunciar. De pie en medio de esa cabaña rota, ya no me sentía como un hombre abandonado, me sentía como un hombre confiado. La amargura que había cargado por años comenzó a cambiar. Las palabras de Raquel aún ardían, pero ahora me impulsaban en lugar de romperme. La sonrisa de Carlos aún me perseguía, pero ahora quería que supiera que era más que la sombra que creía. Cuando finalmente me acosté en la cama reparada esa noche, la cabaña ya no se sentía como una ruina. Se sentía como una fortaleza, un comienzo. Mi punto de inflexión no fue solo encontrar el tesoro. Fue darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, tenía poder y estaba listo para usarlo. Los días después de descubrir el sótano fueron un torbellino de trabajo, miedo y determinación. Seguí catalogando todo lo que encontraba. Cada cajón que abría revelaba más prueba de que mis padres habían ocultado algo extraordinario. Intentaba dormir por las noches, pero mi mente giraba con posibilidades. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo? Una tarde, mientras tenía los libros de contabilidad extendidos por el piso de la cabaña, noté un sobre doblado metido entre 2 páginas. Mi nombre estaba escrito en la letra de mi madre. Mi pecho se apretó mientras lo abría. Dentro había una carta amarillenta, pero cuidadosamente preservada. Esteban, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que tu padre y yo nos hemos ido. Necesito que entiendas que lo que te hemos dejado no es un error ni un castigo, es confianza. Tu padre siempre vio a Carlos como audaz, pero también vio imprudencia en él. Vio orgullo en las apariencias, no en la sustancia. Contigo, vio fuerza que no se muestra en victorias ruidosas, sino en paciencia, resiliencia y corazón. Te pedimos que nos perdones por cómo pudo haber parecido. Te queremos, tu madre. Las palabras se emborronaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Por años, había creído que mis padres pensaban que era inútil. Por años, había cargado su silencio como prueba de que nunca creyeron en mí. Y ahora, en mis manos, tenía la prueba de que me había equivocado. Ellos habían creído en mí todo el tiempo. Solo tenían una forma diferente de demostrarlo. Presioné la carta contra mi pecho, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cada insulto que Carlos había lanzado, cada vez que mi padre me descartó, cada palabra cruel que Raquel gritó, todo se derrumbó bajo el peso de esta única verdad. Yo era el elegido, no Carlos, no el niño dorado. Yo. Pero esa realización también trajo la tormenta a mi puerta. La noticia del testamento ya se había extendido entre amigos de la familia, y Carlos comenzó a hacer preguntas. Me llamó una noche, su voz afilada. ¿Cómo va la vida en tu chocita? ¿Ya te diste cuenta de que mamá y papá te dejaron un montón de basura mientras yo vivo en su mansión? Véndela y deja de avergonzarte, Esteban. Todos saben que no puedes manejar nada mejor. Quería decirle la verdad, gritarle por teléfono que la cabaña valía más que todo lo que tenía combinado, pero me contuve. Me las arreglo, dije en cambio. Mi voz era firme, pero adentro rugía un fuego. Carlos pensaba que había ganado, y parte de mí quería que siguiera pensándolo. Raquel también vino olfateando. Me envió un mensaje semanas después de irse. Esteban, he estado pensando. Reaccioné exageradamente. Te extraño. Tal vez podamos hablar de nuevo. Miré la pantalla, el recuerdo de su voz llamándome patético resonando en mi mente. Por un momento, consideré responder, pero luego borré el mensaje sin una palabra. No me extrañaba a mí. Había oído rumores de dinero, y esa era la única razón por la que volvía. Volví al sótano.
Saqué más documentos y comprendí la escala de lo que había heredado. Mi abuelo había reclamado tierras en Alaska durante los primeros días de exploración de recursos. Derechos a madera, depósitos minerales e incluso petróleo aún estaban activos. El oro y las joyas solos valían decenas de millones, pero los derechos de tierra lo hacían potencialmente mucho más. Me di cuenta entonces. Mis padres no solo me habían dejado riqueza, me habían dejado un futuro, una forma de elevarme no a través de la aprobación ajena, sino de mis propias decisiones. Esto era más que una herencia, era una segunda oportunidad. Esa noche, encendí un fuego en la cabaña y me senté frente a él con la carta de mi madre en mi regazo. Las llamas crepitaban y las sombras bailaban en las paredes. Hablé en voz alta, como si mis padres estuvieran en la habitación. Lo protegeré, lo haré crecer. Me confiaron esto y no les fallaré. Por primera vez en años, me sentí completo. La cabaña ya no era un símbolo de rechazo, era prueba de confianza, responsabilidad y propósito. La amargura que me había envenenado comenzó a desvanecerse. No vivía por la aprobación de Carlos. No me doblegaba ante los insultos de Raquel. No me ahogaba bajo la sombra de mi padre. Estaba en mi propio terreno, sosteniendo mi propio legado. El clímax de mi historia no fue solo el descubrimiento de la riqueza bajo las tablas del piso. Fue el momento en que me di cuenta de que finalmente me había liberado de las cadenas de la duda y la humillación. El mundo podía llamarme como quisiera, pero yo sabía quién era. Mis padres sabían quién era. Mientras el fuego se apagaba y la noche se volvía silenciosa, doblé la carta con cuidado y la puse de vuelta en el libro de contabilidad. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida no me sentí como un perdedor. Me sentí elegido. A la mañana siguiente de encontrar la carta de mi madre, salí al aire gélido de Alaska y sentí algo asentarse en mí por primera vez en años. La cabaña que una vez pareció un castigo, ahora se sentía como una responsabilidad. Miré el bosque interminable, la nieve colgando pesada en las ramas, el silencio presionando mis oídos, y pensé, esto es mío. No solo la cabaña, no solo el oro o los derechos de tierra enterrados en el sótano. La elección de hacer algo significativo con mi vida era mía. En los días siguientes, comencé a reparar la cabaña con nueva determinación. Parché paredes, arreglé el techo y saqué los muebles rotos. Cada golpe de martillo se sentía como reclamar una pieza de mí mismo. Mi padre siempre dijo que me faltaba impulso. Carlos me burló como débil. Raquel me llamó patético. Cada insulto me impulsaba mientras trabajaba. Con cada reparación, les probaba que se equivocaban. La cabaña ya no era un símbolo de fracaso. Se estaba convirtiendo en un hogar. Pasaba las tardes en el sótano, leyendo los libros de contabilidad, tratando de entender el alcance total de lo que había heredado. Los números, los mapas, las escrituras, pintaban un cuadro de una historia familiar que nunca me habían contado. Mi abuelo, Elías, había construido algo poderoso y mis padres me habían elegido para continuarlo. No habían dicho las palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier cosa que hubieran pronunciado. Esa realización me cambió. Carlos siguió llamando, dejando mensajes cargados de arrogancia. Disfruta tu choza, Esteban. Estaré en Italia el mes que viene. Tal vez te envíe una postal desde mi balcón. Cada mensaje solo me recordaba la diferencia entre nosotros. Él creía que el éxito se medía por el lujo. Yo ahora sabía que se medía por la responsabilidad. No respondí sus llamadas. No necesitaba hacerlo. Raquel intentó de nuevo. Envió otro mensaje diciendo que me extrañaba y quería verme. Esta vez agregó, no me importa lo que tus padres dejaron. Solo te quiero de vuelta. Pero sabía que sus palabras eran vacías. Si realmente hubiera sido inútil para ella, nunca habría regresado. Había olido dinero en el aire, y esa era la única razón por la que se acercaba. Borré su mensaje sin dudar. Por primera vez, me sentí lo suficientemente fuerte para alejarme sin remordimientos. Comencé a contactar discretamente a expertos, abogados e historiadores que pudieran ayudarme a validar los derechos de tierra y el valor de los artefactos en el sótano. Lo hice bajo un nombre falso al principio, cuidadoso de no atraer atención.
Las respuestas confirmaron lo que sospechaba. La colección valía mucho más de lo que había adivinado. Los derechos mineros solos podían cambiarlo todo. La riqueza era real, pero también la responsabilidad. Si lo manejaba mal, podía perderlo todo. Si lo trataba con sabiduría, podía construir algo duradero. Y fue entonces cuando comprendí la verdadera lección. Mis padres no me habían elegido porque fuera más fuerte o inteligente que Carlos. Me habían elegido porque sabían que no lo desperdiciaría. Sabían que cargaría el peso con cuidado. A Carlos le habían dado algo que podía presumir, algo que podía alardear ante el mundo. A mí me habían dado algo oculto, algo sagrado, algo que requería paciencia y humildad. Una noche, sentado junto al fuego, leí la carta de mi madre de nuevo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Sabíamos que protegerías este legado, no lo malgastarías. Por años había querido oír a mis padres decir que estaban orgullosos de mí. Pensaba que necesitaba su aprobación en voz alta. Ahora me daba cuenta de que me lo habían dicho de la única forma que conocían. Me habían confiado todo. Esa era orgullo en su forma más pura. El hombre que entró en esa cabaña estaba roto, humillado y desesperado. El hombre que estaba allí ahora era diferente. Ya no era la sombra de Carlos, no era el prometido fallido de Raquel, no era la decepción que mi padre me había etiquetado. Era el heredero de algo mucho mayor que el dinero. Era el heredero de la confianza. Cuando finalmente decidí dejar la cabaña por un corto tiempo y regresar a Nueva York, me llevé de manera diferente. No necesitaba decirle a Carlos lo que había encontrado, no necesitaba alardearlo, lo dejé creer lo que quisiera porque la verdad era solo mía. Mientras subía al avión, pensé en lo rápido que Raquel volvería suplicando si supiera la verdad. Y sonreí para mí mismo. Nunca lo oiría de mí. Al final, la cabaña había sido más que una herencia. Era una prueba y era un regalo. Me derrumbó hasta mi punto más bajo y me forzó a reconstruir no solo la cabaña, sino mi identidad. El oro, las joyas, los derechos de tierra eran valiosos. Pero lo más valioso que descubrí en Alaska fue la verdad sobre mí mismo. Si hay una lección que quiero que cualquiera que escuche esta historia se lleve, es esta. A veces, lo que parece rechazo es en realidad confianza disfrazada. A veces los lugares rotos y olvidados en tu vida son los que ocultan los mayores tesoros. Mis padres no me abandonaron. Me dieron una oportunidad de elevarme. Y cuando miro atrás al hombre que era antes de subir a ese avión a Alaska, entiendo algo que Raquel dijo una vez. Me llamó perdedor patético. En ese entonces, tal vez lo era. Pero de pie aquí ahora puedo decirte con certeza, ya no lo soy. Entonces, te pregunto esto. Si te entregaran una cabaña rota y dentro encontraras una fortuna, ¿qué harías? ¿La venderías y perseguirías la aprobación del mundo? ¿O la protegerías y honrarías la confianza depositada en ti? Esa cabaña en Alaska cambió mi vida. Lo que pensé que era la herencia más cruel se convirtió en el mayor regalo que podía imaginar. Mis padres no me dejaron atrás. Me confiaron algo mayor que el dinero. Algo que me forzó a crecer en el hombre que estaba destinado a ser. Fui allí roto, humillado y enojado. Salí sabiendo que era elegido. Sabiendo que tenía un valor que ningún insulto podía quitarme. Si mi historia te habló, si te hizo pensar en tu propia vida y los regalos ocultos en tus luchas, hazme un favor. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite oírlo, y déjame saber en los comentarios qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar. ¿Habrías vendido la fortuna y te habrías ido? ¿O la habrías protegido como mis padres querían que lo hiciera? Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal. Cada historia que comparto está destinada a recordarte que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay algo valioso por encontrar.